este trabajo está súper largo y súper difícil. Voy a intentar comunicarme con mi amigo César a ver si de pronto me puede ayudar con este trabajo. Hola César, te quería comentar que he iniciado con el trabajo que tenemos y hasta el momento llevo la introducción en la que inicio hablando de la fermentación y la importancia que este proceso metabólico ha tenido en la industria alimentaria y de bebidas. Luego menciono que nos centraremos principalmente en la fermentación alcohólica, que este es un proceso bioquímico en el que los microorganismos juegan un papel fundamental. En este caso, las levaduras, en un entorno anaerobio, tienen la capacidad de descomponer los azúcares en compuestos más simples, dando como producto, en este caso, etanol y dióxido de carbono como desecho. Luego sigo con la historia de la fermentación alcohólica y lo quise hacer como en una línea del tiempo. Inicié contando que la fermentación alcohólica ha sido empleada durante miles de años por las antiguas para elaborar vino y cerveza. Luego sigo que por mucho tiempo no se conocía con claridad cómo era este proceso. No fue hasta 1807 que Louis Pasteur demostró que los responsables de la fermentación alcohólica son los microorganismos, en este caso las levaduras. Y por esa misma época, Pasteur también descubrió que este proceso anaeróbico, lo que quiere decir que se desarrolla en un ambiente ausente de oxígeno. En otro punto, puse que Edward Buchner en 1897 demuestra que la fermentación alcohólica era causada por enzimas presentes en las células. Y por último, menciono que los avances se centran en la mejora de los procesos de fermentación, como lo son la selección de cepas, de levaduras y la optimización de la temperatura. Hola Neider, ¿cómo vas? Mira, mi parte del trabajo es esta. Vemos que la industria suele utilizar las mismas pocas especies, inclusive se trabaja en la mejora genética de estas especies, ya que presentan unas características que le dan unas ventajas respecto a otras especies en este proceso de fermentación alcohólica de forma industrial. Este proceso de fermentación alcohólica puede verse afectado por factores como la temperatura, ya que una temperatura muy alta nos puede destruir los microorganismos, o una temperatura muy baja puede inactivarlos. Asimismo, el pH, un pH muy ácido, muy alcalino, no permite pues como la óptima función de estos microorganismos en este proceso. Hablando un poquito del proceso, estos microorganismos logran hacer esta fermentación gracias a que inicialmente realizan un proceso de glucólisis en el que parten una molécula de glucosa, como es el caso de Saccharomyces cerevisiae, una levadura de la cual les voy a hablar ahorita. Saccharomyces cerevisiae tiene la capacidad de partir una molécula de glucosa en dos de piruvato. Estas dos moléculas de piruvato no ingresan a la respiración celular propia del microorganismo, sino que se convierten en acetaldehído gracias a una enzima llamada acetaldehído descarboxilasa. En este punto, en este primer paso de la fermentación, se genera CO2, dióxido de carbono. Esta reacción es la que podemos ver en el pan cuando utilizamos levaduras para su elaboración. Él se infla y todas estas burbujas de aire se producen en este primer paso de esa fermentación, que es cuando se produce esta sustancia acetaldehído, que junto con ella también se produce dióxido de carbono. Este segundo paso, y con el que finalizaría el proceso de fermentación, sería cuando se convierte este acetaldehído en etanol gracias a otra enzima que se conoce como alcohol deshidrogenasa, que nos convierte este acetaldehído en etanol. Saccharomyces cerevisiae tiene una gran ventaja y una característica que la diferencia del resto, y es su gran versatilidad a la hora de metabolizar diferentes sustratos. Es muy utilizada en la industria para la elaboración de cervezas, vinos, sake,
y no solo para elaboración de licores, también en la elaboración de biocombustibles y en la industria cosmética, alimentaria, porque como les decía, tiene una gran versatilidad. También tenemos una bacteria gram negativa como lo es Pseudomonas mobilis. Pseudomonas mobilis presenta una tasa de fermentación más rápida que otros microorganismos. Entonces en países como Estados Unidos, Brasil, China está siendo muy utilizada en la elaboración de biocombustible. Como les decía, por su tasa tan rápida de fermentación. También tenemos otros microorganismos como la levadura Cluiberomyces marcianus, que es muy termotolerante. Entonces esta característica la diferencia de otros microorganismos y es muy utilizada en la elaboración de cerveza, etanol y licor de caña. También Candida utilis, que es común encontrarla en cuerpos de agua, es muy utilizada en la bioremediación, ya que se utiliza se utiliza mucho para, digamos, procesar estos residuos de la industria alimentaria, ya que crecen sueros que se descartan en la elaboración de productos lácteos, por ejemplo. Entonces esto hace que este microorganismo, que esta levadura sea muy utilizada en la industria y que se diferencie de las otras especies. Listo, César, muchísimas gracias. Para la parte de fermentación industrial, yo tengo una amiga que los papás trabajan como en ese campo, entonces le voy a preguntar a ella. ¿Listo? Gracias. Hola Neider. Mira, la fermentación industrial es un proceso biotecnológico que utiliza microorganismos para convertir sustratos orgánicos en productos útiles a gran escala. Este proceso se emplea en la producción de alimentos, bebidas y productos químicos y biocombustibles. Durante la fermentación, los microorganismos metabolizan los sustratos, generando productos finales, tales como el vino tinto, el tepache, que es una bebida de piña fermentada originaria de México, al igual que el pulque, la cerveza, la chicha andina o el whisky. El Blue Label. Que de hecho el whisky es una bebida destilada, no propiamente fermentada. Sin embargo, es posible que pase por un segundo proceso donde se fermentan los granos de malta y de cebada. Ahora, regresando al tema de la fermentación a nivel industrial, este se lleva a cabo en un recipiente llamado fermentador o bioreactor, donde los sustratos del medio del cultivo, como las levaduras, se transforman en metabolitos y biomasa a través de reacciones microbianas. Estos recipientes son herméticos y permiten la eliminación del dióxido de carbono resultante a través de las tuberías adecuadas. A medida que avanza el proceso, la concentración de microorganismos aumenta y al mismo tiempo el medio experimenta cambios en sus propiedades químicas y se forman nuevos productos debido a reacciones anabólicas. Existen 4 tipos de fermentación en este ámbito: fermentación discontinua, semicontinua y continua. En resumen, la principal diferencia entre estas 3 modalidades radica en cómo se gestiona el medio de cultivo a lo largo del proceso y cómo se cosecha el producto. La fermentación discontinua es más directa, la semicontinua permite ciertos ajustes durante el proceso y la continua se centra en una producción constante y sostenida. Finalmente, si bien es posible producir bebidas alcohólicas de manera artesanal, la ventaja que tiene la producción de manera industrial es la automatización, el control y la precisión. Además que buscamos que las variables todo el tiempo estén de una manera mucho más uniforme, lo que garantiza una consistencia en los resultados. Y bueno, eso es todo. Si necesitas algo más, estaré encantada de ayudarte. Compa, qué pena.
¿Me regalas un segundo? Es que estoy vendiendo vinos con unos amigos. Ah, claro que sí, justamente estás haciendo un trabajo de fermentación alcohólica. ¿Tú me podrías como explicar cómo es que se hace, pues cómo hacen ustedes el vino? Ah, dale un gusto, dale, ya te explico. Dale. Mira, lo primero que hacemos, lógicamente, es comprar las uvas. Las compramos al por mayor para que nos quede mucho más económico. Teniendo las uvas, necesitamos quitarle las semillas. Y una vez hayamos hecho esto, las maceramos con un molcajete y así producimos el mosto. El mosto viene siendo como la materia prima que va a ser la base para producir este vino. Teniendo el mosto, adicionamos la levadura. Nosotros utilizamos levadura de panadería. Esta es Saccharomyces cerevisiae y esta se va a encargar de alimentarse del mosto y luego de hacer su proceso de metabolismo va a producir alcohol. Este proceso lo dejamos en un recipiente y lo tapamos con un paño y lo dejamos en una temperatura óptima unos 3 días. Esta temperatura no puede pasarse de los 30 grados Celsius y tampoco puede ser inferior a los 20. En este proceso de los 20 días siempre la revisamos para observar que no haya sido contaminada y ver que esté en buen estado. Pasados los 3 días debemos sentir un olor bastante intenso a alcohol y en este proceso, en este momento sabremos que ya está hecha la muestra. Una vez teniendo la muestra, ya solo queda envasarla, pero antes de envasarla la tenemos que filtrar. Creo que en las empresas se utilizan muchos procesos de destilado, pero en este caso nos queda muy complejo, ¿no? Entonces simplemente lo pasamos por paños, lo hacemos un total de 3 veces y cuando vemos que ya no queda residuo en el fondo, sabremos que el vino está completamente limpio y así lo embotellamos y así lo vendemos. Ah, chico, y mira, ya que tú trabajas de microbiología y sé que quieres hacer énfasis en los microorganismos que intervienen, si quieres te hago así un breve resumen de lo que pasa. El proceso de fermentación se termina produciendo por las levaduras. Este proceso, yendo un poco más a fondo, es producto del metabolismo de las levaduras. Las levaduras son hongos, ¿verdad? Son hongos unicelulares y estos para producir energía, a diferencia de nosotros que utilizamos oxígeno, ellas la hacen en ausencia de oxígeno, es decir, que son anaeróbicas. Por eso en el proceso de fermentación nosotros tapamos el recipiente que tiene el mosto y las levaduras con un paño. Está con la finalidad de que no entre oxígeno, pero también que tenga un poco de libertad para que salga dióxido de carbono, ya que los productos de la fermentación de las levaduras van a acabar siendo el alcohol, que es el que buscamos, y el dióxido de carbono, que si bien utilizan otras industrias como la de los panes, en este caso es irrelevante para nosotros y necesitamos que salga de este dióxido de carbono, ya que al momento de envasar pues se terminarán produciendo gases. Entonces lo más óptimo es verificar que todo este proceso de fermentación finalice con las levaduras acabando la mayor parte del sustrato que éstas puedan metabolizar, con la finalidad de que no se produzca más CO2 y que se produzca el alcohol necesario para nuestro producto. Y pues así es lo más resumido que te puedo dejar el tema. No, compa, y espero que te haya servido, pues así es como nosotros lo hacemos y espero que sirva mucho para tu trabajo. Ah, claro que sí, me sirvió bastante la información. Listo, y hey, a todo esto, si quieres vino, me lo vas a comprar. Eh,